Hola amigos, los saluda Calceto el Calcetín. El día de hoy vamos a ver un tema que es bien conocido por muchos de los mexicanos y es el porfiriato o el gobierno de Porfirio Díaz. Como bien sabemos, Porfirio Díaz ha sido el presidente que más años ha durado en el poder. Pero, ¿cómo llegó Porfirio Díaz a ser nuestro presidente? Resulta que Díaz fue parte del ejército mexicano gran parte de su vida. Incluso fue general del ejército durante el gobierno de Benito Juárez. Y fue él el encargado de combatir a las fuerzas francesas en la segunda intervención francesa. Años después, Porfirio Díaz decide que el siguiente paso en su vida es llegar a la presidencia. Pero tenía un obstáculo. ¿Cuál era? Benito Juárez se había ganado la simpatía de los mexicanos y ya se había reelegido varias veces. Para esto, Porfirio Díaz se une a mucha gente del país, incluyendo exmilitares del ejército de Juárez, para crear una revolución. Y esta revolución fue conocida como la Revolución de la Noria. Muchos lo conocen como el Plan de la Noria, pero más allá de ser solo un plan, fue un levantamiento armado que buscaba que Juárez ya no se convirtiera en nuestro presidente nuevamente. A pesar de esto, Benito Juárez logra reelegirse una vez más en el año de 1871, pero en esta ocasión el gusto solamente le duró un año. ¿Por qué? Porque Juárez muere en el año de 1872. En ese entonces, cuando un presidente moría, renunciaba o le pasaba algo que provocara que dejara la presidencia, por ley, quien estaba obligado a ser presidente era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, era un personaje llamado Lerdo de Tejada. Cuando Juárez muere, quien toma la presidencia es precisamente Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz sigue con su movimiento para llegar a la presidencia, pero ahora quien le estorbaba ya no era Juárez, sino era Lerdo de Tejada. En ese entonces, en México, las presidencias duraban 4 años. Entonces, si Lerdo de Tejada toma el poder en 1872, terminaría en 1876. En este año, Lerdo de Tejada decide reelegirse, pero entonces entra en escena nuevamente Porfirio Díaz. En este caso, sigue con su revolución, pero ya no se va a llamar Revolución de la Noria, ahora se va a llamar Revolución de Tuxtepec. Y lo que buscaba, en resumen, esta revolución era evitar que Lerdo de Tejada se reeligiera. A pesar de los intentos de Lerdo de Tejada por evitar que este movimiento de Díaz tuviera un buen fin, pues no lo logró. Y entonces Porfirio Díaz logra tomar la presidencia en el año 1876. Aquí es donde inicia el porfiriato. Su primer periodo de presidencia va de 1876 a 1880. En 1880 deja en la presidencia a Manuel González. Muchos dicen que Manuel González solo era la imagen del presidente, pero quien tomaba las decisiones seguía siendo Porfirio Díaz. Una vez que terminó el mandato de Manuel González en 1884, nuevamente Porfirio Díaz toma el poder, y entonces no lo deja hasta 1910. Es decir, su gobierno duró más de 30 años. Y quien se lo quitó fueron los revolucionarios. Las características del porfiriato las vamos a dividir en 3. Primero, las características políticas. Porfirio Díaz instauró una dictadura. También centralizó el poder. Además, reformó al ejército, y esto fue fácil porque él tenía conocimiento militar. También utilizó la represión. Y, por último, le dio entrada a países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para que invirtieran en nuestro país. Las características sociales fueron rebeliones por parte de la gente inconforme,
protestas, inversión en la educación. También se creó la Universidad Nacional de México, se le dio hincapié a la literatura y al teatro. Las características económicas se resumen en que se le dio pie a la inversión extranjera, se fomentó el cultivo y la exportación de café, azúcar y algodón. En el tema de la minería, el hierro, el cobre y el plomo fueron importantes para la economía. Se impulsó la extracción del petróleo y se aumentó la red ferroviaria en nuestro país. Los beneficiados del gobierno de Porfirio Díaz básicamente fueron las clases privilegiadas, es decir, empresarios, la iglesia, entre otros. Y los perjudicados fueron las clases más bajas, como los indígenas, los obreros y los peones. Bueno amigos, como pueden ver, el gobierno de Porfirio Díaz tuvo puntos positivos y puntos negativos. Depende de cada uno de nosotros cómo lo veamos, si fue un buen gobierno o un mal gobierno. Hasta aquí les dejo este video. Espero que la información les haya sido muy útil. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.